Bien, entonces, mis hermanos, seguimos en nuestra gran serie de predicaciones que se titula Caminar en el Espíritu o Vida en el Espíritu. Y estamos estudiando lo que nos estorba caminar en Espíritu. Y ahí en Gálatas 5, 16 al 21 nos da la lista de lo que nos estorba, y la palabra de Dios lo dice que son las obras o deseos de la carne, las obras o los deseos de la carne. Entonces ya hemos visto el primer grupo de pecados, de estas obras que los llamamos como pecados sexuales, y ahí a esa lista va adulterio, impureza, fornicación y todo tipo de pecados porneia, pornográficos, adulterio, impureza, todo lo que tiene que ver con pecado de sexualidad. Segundo grupo de pecados los llamamos ceguera espiritual, y ahí en este grupo pusimos idolatría y hechicería y todo tipo de hechicerías que hemos estudiado. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no? Si no escucharon las prédicas o si escucharon y no entendieron, nuestro canal YouTube tiene todo material. Si ustedes por alguna razón no han podido estar domingo, prenden YouTube para que puedan dar secuencia, seguir los temas que estamos estudiando. Y tercer grupo de pecados que los llamamos pecados de espíritu separatista. Son pecados que dividen. Pecados que dividen la iglesia, dividen la casa, dividen a una persona, a matrimonio, a todo tipo que según el diseño de Dios tiene que ser unido. Viene separatismo y lo desune. Y hemos dicho, este pecado es tan grave como pecado de sexual o pecado de espiritual. ¿Por qué? Porque es un pecado contra la naturaleza de Dios, que es Ejad, uno es. Y todos los que los practican, advierte apóstol Pablo, como lo ha hecho ya varias veces, los que los practican de primer grupo, de segundo grupo, de tercer grupo, dice, no heredan el reino de Dios. El domingo pasado estábamos estudiando, pasado y antepasado, ya hemos visto el pecado de enemistades. ¿Recuerdan? Amén. Estábamos al final orando para quitar toda la raíz de enemistad. Es muy importante que estemos pendientes de nuestro corazón, que ninguna raíz de amargura, de enemistad se mete en nosotros y que no contamina a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes han estado con una persona amarga? ¿Cómo se siente? ¿Dulce? ¿Amargo? Sí, así dice, para que contaminando el amargo trae amargura, no trae otra persona, otra cosa, porque de agua amarga no puede salir agua dulce. Hay que tratar, y eso es lo que hemos visto los dos domingos pasados. Hoy vemos otra obra de la carne, hermosa entre comillas, obviamente, a la cual ninguno de nosotros caemos, y se llama pleitos. No vamos por allá, hermano, mejor no, vamos a la siguiente. Pleitos. Libro de Santiago 4, 1 al 3.
Todos los que les gusta pleito se pusieron felices. Se hermosearon sus rostros. ¿Cuántos de ustedes consideran a sí mismo como una persona de pleito? A ver, levantan la mano. ¿Ok? Johanan, yo vi tu mano. Estás a buen tiempo para quitar esa raíz, mi vida. Pleito. Santiago 4, 1 y 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Y luego nos explica cómo sucede, cómo produce y efectúa, se puede decir, ¿no? Efectúa el pleito en nuestra vida. Dice, primero codicias dentro y no lo tienes. Luego sigue matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Entonces empiezas, ¿qué hacer? Combatir. Lo voy a conseguir. Y vas a la batalla. Y luchas. Pero no tienes lo que quieres porque no pides. Y luego pides y no lo recibes. Porque pides para mal, para gastar en tus gustos, en tus deleites. Hace unos pocos días vino a platicar conmigo una persona quejándose de otra y me dice, Ivana, yo te pido que tú a esa persona con cual esa viene enojado, cuando te va a venir a pedir consejo o oración, o si te va a pedir hablar, no le das, dices no. No. ¿Cómo ven? Normalmente, ¿saben quién cree que gana? El que viene y acusa primero. ¿Qué hacen los niños cuando jugando y uno rompe algo y sabe que le va a tocar? ¿Qué normalmente bien hace? Corre primero y acusa a los demás. Esto es un tipo de envidia, porque muchos pensaron cuando digo por envidia o por codicia, y tú tal vez piensas, no, yo no envidio a nadie. Si tú pensaste esto, ya te mientes a ti mismo. Porque envidia y codicia se manifiestan de miles de formas. Envidia o codicia no es que tú quieres, por ejemplo, ves algo y le quieres quitar. No es eso. Es cuando tú vives en el mundo de enfocar en lo que tiene, buscar cualquier tipo de valor de este mundo, cualquier tipo, a cualquier nivel de valor en este mundo. La semana pasada salí a tomar café con una persona a la cual quiero mucho, no conoce a Dios, pero es una persona que tiene bastante mejor posición económica que yo. Y es interesante que me pidió varios consejos, y eso ya un patrón que sucede. Tengo también un sobrino en Ucrania que tiene una empresa y está mejor económicamente que los demás en la familia. Y tengo
varias personas que, sin importar que si es creyente o no creyente, cuando están en la mejor posición económica que los demás, se sienten muy solos, porque no pueden confiar a la gente que se acerca con ellos solo por ellos y no por lo que tienen. ¿Sí me lo dije bien? ¿Lo entienden? Hay mucha soledad allí. Mi sobrino, por ejemplo, tiene mucha lucha porque dice: quiero ayudar a mis papás, y escúchenmelo bien, porque yo he estado en esta posición no solo en la familia, pero en la congregación también. Dice: quiero ayudar a mis papás. Dice: si yo dice, tengo posibilidad a llevar toda la dispensa a mis papás, todo lo que necesitan, y les dije que les voy a comprar un departamento en la ciudad, pero que dejen hacer ese trabajo duro, que lo hacen, que no trabajen ya así como están trabajando, porque mi hermano mayor tiene mucho problema de su cadera, así la coyuntura de la cadera, tiene lastimada su espalda, están de salud muy deteriorados. Su esposa también ya tenía que le cambiaron la rodilla, los dos, pero no se paran. Ellos tienen una tienda y él tiene sus abejas y trabajan muy, muy duro, y los veas y se ven muy viejitos, más que cuando ya pasaron la ocupación de rusos, sobrevivieron ese estrés que dijeron que pensábamos que cualquier momento iba a ser último. Entonces mi sobrino dice: Val, quiero platicar contigo, porque mis sobrinos más grandes me dicen de tú, porque no les llevo mucho, ya más chiquitos ya son los que me dicen usted. Pero dice: quiero ayudar a mis papás, y dice: muchas veces lo hago, pero el dinero ellos lo agarran y lo dan a mi hermana menor, porque se sienten compromiso en ayudarla a construir la casa, y de hecho agarraron un proyecto en la ciudad de donde, en Oruch, ya puedo decir nombres porque ustedes ya saben bien dónde estamos, y dice, entonces yo les dije: si casa para ustedes voy a construir, pero ellos agarran el proyecto de 2 casas, para ellos abajo y para su hija arriba. Y él dice: yo, ¿por qué voy a construir la casa para mi hermana si ella tiene un marido que tiene que aprender a levantar su casa? Y él es muy buen muchacho, muy trabajador, nuestro yerno, voy a decir, ¿no? Pero algo tan delicado que sucede, y yo sé que muchos de ustedes han vivido algo parecido en sus casas, con sus hijos, que yo le dice: Val, entonces, ¿hasta dónde es mi responsabilidad con mis papás? Porque veo que están enfermos, veo que no tienen fuerzas a trabajar, y yo quiero ayudarles, pero si ellos trabajan, lo usan parte para ellos, pero si yo les doy, ellos de todos modos siguen trabajando, entonces todo su trabajado dirigen para su hija. Y dice: yo me siento desesperado, no sé cómo ayudarles. Y muchas veces yo lo sentí aquí también parecido en la congregación, cuando queremos ayudar a alguien, pero allí hay no va a donde lo destinas. Entonces, pues en muchas ocasiones
lo tienes que parar, porque no es algo que, no es el diseño. De hecho, esta es la razón porque la palabra de Dios enseña que solo a las que son viudas verdaderas, en el sentido que no tienen la familia, hijos para cuidarlos, los tienes que ayudar y cuidar. Y sí tiene sentido como lo estoy explicando. Es algo muy delicado que yo sé que muchos de ustedes, porque me han comentado, y estas luchas que tenemos, ¿dónde es la margen de nuestra responsabilidad? Entonces mi sobrino dice, yo tomé la decisión que, por ejemplo, compro un paquete vacacional para mis papás en una, así médico, turismo médico, y compro en el mejor lugar y les compro el mejor tratamiento, mejor programa, y los mando y les dice, les aviso, ya van en 2 días para que no me salgan con sus excusas. Y así está manejando. Por ejemplo, quitó el coche viejito de mi hermano, le quitó y le dio un coche bueno para que mi hermano no tenga que estar luchando con reparaciones de coche. Pero dice, yo me gustaría hacer mucho más, pero dice, yo no puedo estar, dice, tengo 3 hermanas, y si las 2 están construyendo sus casas, sus maridos, y a la más chica, mis papás la sienten ya, los que tienen niños más chicos, los bebecitos, que ya no son niños, pueden ser 40, 50 años, pero son sus bebés. Entonces, para los demás también eso puede ser dolor, y cuando ven la prioridad en alguien. Entonces, son formas de injusticia que puede provocar en nosotros envidias, o es una forma de envidia también. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Son cosas muy delicadas. Yo tengo una hermana que siempre se consideraba que mis papás tenían cierta prioridad para ayudar más a mis hermanos varones. Y sí, cierto, es la verdad. Mi papá tenía ese pensar que la responsabilidad del padre es ayudar a los hijos varones, y las mujeres quedan allá a sus maridos. Entonces, pero a mi hermana eso le dolía mucho. A mí Dios, en este sentido, Dios me dio un corazón que yo siempre me gozaba cuando se ayudaba a mi hermano menor, porque hasta yo misma le ayudaba. Pero obviamente luchas en otros sentidos y envidias en otros sentidos que nos provocan. A ese le dio mi mamá más, a ese mi papá le consideró más, a mí no me hicieron caso, a mí no me ayudaron, o un día en la congregación algunas hermosas hermanas me reclamaron, es que usted siempre da prioridad a esta persona. Es por nada más te diré, ¿no? Usted siempre está enfocada un día unas hermanas me decían, es que esas hermanas me hablaban de tú, es que tú siempre andas, y yo digo, yo cuántas veces te invité, ven a platicar, ven a tomar café. Con algunas hermanas digo, ven a tomar café, no tomo café, ven a tomar té, no tomo té, tampoco tomo, entonces ven a tomar agua. Sí, es algo, ven a tomar agua de agua. Entonces, son cosas así que muchas veces no estamos siendo transparentes, y por lo mismo envidiamos tal vez que alguien tiene valor o reconoce su necesidad para pasar más tiempo, o para platicar, o para pedir consejo. Cuando eso sucede,
ya estamos en pleito, mis hermanos. Tal vez todavía no salió, pero enemistad ya se está desarrollando en nuestro corazón. Y eso obviamente va a llegar el momento que se va a explotar en unos pleitos. Entonces, la palabra pleito es la palabra griega eris, la cual es la manifestación visible y audible. Y todos los audibles digan amén. Audibles, los que con la boca rápido explotan. Entonces, si la enemistad, la que vimos, es más amargura interna, mental, emocional, el pleito es su manifestación visible o audible. Fíjense, los dos están en la lista de la misma manera, porque una sin otra ni siquiera existe. Donde está una, está la otra. Ahora, perdón, un segundo. Un pleito es articulación de la amistad, es la expresión de la enemistad. Ese pleito puede ser expresado con la palabra, puede ser expresado con la cara. Hoy estaba riendo porque cuando llegó Johanan, y yo, Johanan, ven a saludarme, y él, para mostrar su disgusto, literal, así hizo. Estaba paradito y... ¿Cuántos de nosotros hemos hecho a nuestros padres cuando éramos niños y adolescentes? Pero rápido en la postura, me dio tanta risa porque era tan articulado que yo no paraba de ir así. La cara. ¿Cómo está, hermana? Bien. No me... De veras, así me toca. A ver, buen día, hermana, ¿cómo está? Bien. Bien. O en algunos casos ni me escuchan, ¿no? Saben que nosotros como humanos tenemos por diferentes formas y a veces algunos de nosotros no saben asimilar sus disgustos, ¿sí o no? Algunos tal vez podemos con todo, pero por ejemplo en mí mis ojos siempre me delatan. Me dicen cuando pastora está enojada, su mirada, escóndese de su mirada. Yo tal vez puedo tener dominio propio, pero mi mirada no la puedo fingir. No. Siempre cuando estoy enojada, mi mirada me lo va. Y está bien porque Dios nos da, mis hermanos, nos creó expresivos. Pero el problema es expresar y pelear. Hay diferencia entre expresar y pelear. La palabra de Dios nos enseña que vamos a tener conflictos en la vida, es normal. En la casa van a haber conflictos. ¿Qué se hace con los conflictos? ¿Los mete bajo el tapete? Se resuelven. ¿Cómo los dos caminarán juntos si no se ponen de acuerdo? Y en la casa siempre la condición pone el que la paga. ¿Me escuchan? Es algo muy importante. El que la paga y la mantiene pone la regla. La regla de cosas de manejar la casa. Cuando
el que paga no obedece a Dios, entonces tú estás en todo, no solo tu derecho, sino en obligación, no cumplir con lo que ofende a Dios. En lo demás, el que paga pone la regla. Es por decir, si tus hijos viven en tu casa, sin importar la edad de tus hijos, ¿quién conoce a Dios? A ver, ¿quién de ustedes conoce a Dios? Ok, entonces, ¿quién de ustedes mantiene la casa? ¿Quién de ustedes es responsable entonces por lo que se permite en tu casa? A ver, quiero ver las mismas manos para que entiendan esto. Entonces, si en tu casa hay desorden, si en tu casa hay, vamos por nuestra lista de deseos de carne, empezando la lista de pecados sexuales, la lista de pecados, idolatría, hechicería. Tú dices, no, mira, no me gusta que hagas hechicería, pero como tú eres mi hijito, ahí en la esquinita puedes hacer tu poquita brujería, pero no la hagas mucho. ¿Cómo lo vería? ¿Quiénes vas a dar cuentas a Dios por eso? Y así podemos ir con toda la lista, mis hermanos. Entonces, quiero ahora que entendamos que estos pleitos no son pleitos de la vida diaria. ¿Dónde pusiste mi pantalón? No se trata de eso, ¿no? ¿Dónde lo dejaste? Ahí búscalo. Está exactamente donde lo dejaste, junto con la toalla que está sobre tus calcetines en el piso. ¿Cuántos reclamos se hizo en uno? Cuando dejaste la toalla después de que no recogiste los platos sucios en la mesa. Solo mujer sabe hacer eso, de hecho. Hacer una cadena de reclamos bien lógicos. Bueno, no se trata de este tipo de pleitos cuando nos disgustamos por algo, decimos algunas palabras, tal vez nos enojamos, palabras, no hablo de groserías porque en la vida de un creyente eso no existe. Todos dicen amén. Ni palabras idiota, ni palabras, nosotros los creyentes si peleamos con las palabras que no ofenden a Dios. ¿Me escuchan? Sí. Es algo muy importante porque de la abundancia de la boca, del corazón habla la boca. ¿Tú quieres saber quién es la persona? Pues escucha cómo pelea, cómo reclama. Entonces, mis hermanos, es algo muy importante porque tenemos que estar limpiando nuestro corazón. Pero bueno, algunas hermanas dicen, es que yo no le dije tonto, le dije te ves como tonto. Es que ya escuché análisis de las algunas en su cabecita, ¿cierto? Bueno, entonces cuando hablamos de estos pleitos, mis hermanos, no son pleitos de disgusto personal, son pleitos como vivir en el estado de la guerra, de enemistad expresada. Porque los conflictos se resuelven con plática. Se disgustaron, hay que sentar y platicar para llegar a un acuerdo sobre el asunto de conflicto. Porque el conflicto siempre tiene alguna chispa que lo dispara. Entonces, cuando nosotros platicamos de por qué te enojaste,
y estamos dispuestos a escuchar, porque para un hombre, por ejemplo, si tira la toalla en el piso y la pisa diario, por algunos hombres, porque algunos puede ser viceversa, y no la levanta y no va a haber pleito, pero para la mujer eso puede ser el asunto de divorcio, porque todos los días te estás pisando o viceversa, no importa. Pero si no se resuelve un conflicto rutinario, puede acumularse y convertirse en enemistad y llegar al estado de pleito y de la guerra. ¿Tiene sentido con lo que estoy diciendo? Es muy importante. Y allí va a llegar un momento prácticamente de donde son las guerras. Entonces, el pleito es la obra de la carne que describe a una persona, escúchalo bien, propensa a la rivalidad egoísta, a disputas y a peleas. Indica una persona que lucha contra otra persona para ganar algo, como reconocimiento, posición, propiedad, honor, poder, dinero, autoridad, y etc. Es prácticamente el pleito por poder, por autoridad, por dinero, por posición, por ganar. Pleito nunca busca a resolver. Escúchame bien. El pleito nunca busca para resolver. El pleito busca para ganar. Sin importar si tú tienes razón o no. Yo tengo razón y yo gano. Cuesta lo que cuesta. Te lo voy a comprobar que yo el que va a ganar o la que va a ganar. Cuando hablamos de conflicto diario, allí existe un detalle, es escuchar. Pleito no es cabe escuchar. Es otra característica y diferencia. El pleito no escucha, porque no le importa razonar. El pleito busca solo ganar, por eso no escucha. Cuando estamos en un conflicto y no sabemos escuchar, estamos en peligro de entrar en un pleito, donde ya no importa cómo afecta tu disgusto a otra persona. Cuando yo me enojo, a mí es un conflicto no, que puedes decir, lo siento y se acabó. Pero cuando tú vas, y es muchas veces nuestra forma con nuestra familia, como somos muy diferentes, para mí no importa cómo me lastimaste profundo o con la palabra o algo que me pareció y me dolió, si en el momento que yo digo me lastimaste, se pide perdón, yo en este momento lo olvido y nunca lo regreso a eso. A mí no me afecta. Pero en el momento cuando empieza a razonar, ¿y por qué te dolió eso? O cuando no era mi intención, o no es lo que en ese momento se me agranda mi herida. Y eso siempre ha sido, es mi personalidad, la forma como yo reacciono. El fuego cuando lo enciendes, lo apagas y se acabó. Pero muchas veces agrandamos nuestros conflictos
porque no estamos dispuestos a reconocer porque a la persona le dolió porque le dolió. Y no necesitas ningún razonamiento. Cada uno de nosotros somos diferentes. Si yo ando torcida de mi espalda y me duele mi espalda, hay ciertos movimientos que me duelen. Y tal vez si tú vienes y me das un poquito de empujón o me golpeas en mi espalda, me va a doler. Pero si yo te golpeo y no te duele, eso no es el mismo lugar, eso no significa que a mí que tú tienes que justificar que no me duele, entonces no le duele a él, porque no somos iguales. Si me explico, hermanos, es algo muy importante que entendamos. Nunca debemos de medir a la otra persona según nuestro sentir. La otra persona, cuando expresa su sentir, esto es lo que nos debe de hacer reaccionar. No nuestro profundo análisis de por qué eso no debe de doler. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, si nosotros no lo tratamos, en ese momento se va a estar acumulando y se va a convertir en enemistad interior, la cual ya todo va a ser un pleito. Hasta lo que se hace de buenas ganas ya no se percibe de una forma buena, porque ya dentro hay una enemistad de la herida prolongada. Entonces, la obra de la carne que se llama pleito, lucha deshonestamente, agresivamente, acusativo, ¿está bien decir acusativo? La palabra acusativo, y maliciosamente. Ya está buscando para lastimar. Mujeres, normalmente, cuando te lastimó tu marido y no da cuenta o no reconoce que te lastimó, ¿qué haces tú? Lo lastimas. Y no para vengarse, pero para que sienta cómo duele. Esto ya es venganza. Esto ya es venganza, la cual tenemos que estar tratando en nuestro corazón. Porque si lo lastimas, reacciona y dice, ay, cómo me dolió, me imagino cómo te dolió a ti, perdóname. No, porque ya se está agrandando el conflicto. ¿Quién entiende de lo que estoy hablando? A ver, ¿así vivieron? Así, en la vida diaria así nos sucede. Entonces, ¿qué debemos de hacer para no permitir? Cuando una persona te dice, me duele, sin razonar dices, lo siento, no di cuenta o no daba cuenta que esto te lastima, y lo dejas de hacer o procuras de hacerte. Y muchas veces, por falta de dominio propio, seguimos reaccionando de la misma forma y resolvemos algo. No. O si alguien pudo resolver algo. Y ahí, cuando vaya el pleito, ahí están volando las ollas, los sartenes, las computadoras, los celulares, los zapatos y chanclas en mejor caso, todo lo que viene a la mano se convierte en objetos de volar. Por tanta acumulación de agresión interna, por no resolver lo que pudo haberse resuelto en acuerdo mutuo. Proverbios 18:6 dice,
Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Otra vez, los labios del necio traen contienda. ¿Quién es una persona necia? No levanten la mano, no es lo que pregunto. ¿Qué significa necio? Una persona entercada en su razón. Y sigue, y en lugar de dejar esto y dejar de mirar a tu propia justicia en la situación que tú tienes razón y lo sigues repitiendo, que hagas un paso al lado y miras el dolor de la otra persona. Dolor a veces puede ser exagerado según lo que nos pasa. Para mí, creo que ayer hablaba en la mañana yo con mi hermana Ada y hablábamos, no sé de qué hablábamos. Y me dice, ¿por qué estás llorando? Y yo digo, ¿estoy llorando? Dice, sí, estás llorando. Y yo dije, no sé por qué estoy llorando, ya porque prácticamente es etapa de la vida donde hay mucho dolor por todo lo que vives, lo que ves, lo que te preocupa, la gente a cual amas, tu propia lucha, tu propio carácter, tus propios retos. Y la palabra de Dios dice por eso que es mejor estar en la casa de lloro que en la fiesta de los impíos, ¿no? Y yo ya más veo, ay Señor, yo decía, ay, dice la palabra de Dios que en la eternidad no va a haber lágrimas, y digo, ¿y qué voy a hacer yo allí? Por ser tan llorona, ¿no? Que yo lloro mucho en realidad. Y yo creo que Dios me dio ese mecanismo de llorar para que mi corazón sobreviva lo que tiene que estar enfrentando. Pero cada uno diferente reaccionamos. Algunos ni damos cuenta a la palabra que sonó y a otro esa palabra le suena como un cuchillo al corazón. Entonces, allí yo no digo que debemos de estar exagerados, pero cuando estamos con la persona a la cual amamos, no nos cuesta nada, en lugar de estar echando el pleito de que tú tienes la razón, quedarse callado, humillarte y decir lo siento mucho, no quise lastimarte como eres. Y muchos, cuando se calma todo, se puede haber una plática, los porqués y etc. Muchos pleitos que llevamos vienen en realidad, como dice, de celos. Celos por nuestro yo, celos de defender nuestra autoridad, celos de defender nuestro territorio, de defender nuestro orgullo. Y allí a veces lastimamos a la relación, lastimamos a la iglesia, lastimamos a nuestra casa, a nuestros hijos y etc. La palabra eris, pleito, solo busca demostrar su propia razón y el error de su rival, de su enemigo con quien está peleando. Siempre el pleito, como obra de la carne, busca mostrar yo tengo razón y tú eres o estás mal. Esta palabra indica pleitos que provocan discordia entre los que tienen que ser unidos. Es una lucha
larga y constante ya es un estado de guerra, es un estado a cual el hombre empieza a buscar quedarse más en el trabajo. De repente, horas más largas del trabajo porque no quiere ir a casa porque hay pleito. Es un estado donde la mujer estaba buscando para salir más o esconderse más, o está esperando espero que todavía no llega a la casa y morir. El pleito es una lucha larga y constante caracterizada por la enemistad y que lleva a un estado de división y desacuerdo entre los miembros de la congregación también. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Muchas veces cuando surge en la congregación un conflicto de interés, y créanme que sucede, que viene Vane y se queja de Bruno, luego y Bruno se queja de Vane. ¿Sí? Es una situación hipotética, cotidiana, dice Vane, hipotética. Pero y nosotros obviamente escuchamos a cada uno que viene, y cada uno viene y con ojos de gato, platicando su dolor y todo eso, y obviamente quiere que uno, pobrecito, y apapacharlo y darle razón y todo eso. Perdón que los agarro, pero ustedes aguantan. Entonces, obviamente es muy fácil creer al primero que llegó, número uno, ¿no? Porque siempre como que el primero que llegó siempre dispone tu corazón a ciertas cosas. Pero si escuchamos a cada uno aparte, sí les damos la instrucción, pero si no quieren sentarse juntos, si yo digo, Vane, vamos a llamar a Bruno para platicar de la situación, y Vane, no quiero, no tengo suficiente en la casa, todavía lo voy a ver aquí, ¿no? O Bruno dice, no quiero hablar con Vane ni la quiero ver, no, solo los platiqué. ¿Creen que se puede resolver el conflicto si no se sientan a platicar? No. De la misma manera de matrimonio, de la misma manera va a ser entre hermanas. Aquí tenemos dos hermanas que por ejemplo, si tienen un conflicto, se pelearon y no quieren ni verse, y cada una llega por su cuenta, y ya pasaron las situaciones, una sienta acá y otra por allá, y ni voltear la cabeza una a otra. Y si yo digo, vamos a sentar y platicar, ¿se puede resolver? No. Solo queda a un nivel de. Entonces, vamos a hablar, se pelearon vecinos. Ahí tenemos hermano Martín y Rosalba, hermana Leila que viven enfrente. Y vamos a decir, hermana, se pelearon, se enojaron. Son muy peleoneros. Hermana Leila y hermana Rosalba pueden pelear. Pero vamos a suponer, pelearon, ¿no? Entonces viene hermana Rosalba y pide y se queja de hermana Leila. Y luego viene hermana Leila y se queja de hermana Rosalba. Y digo, vamos a sentar y platicar cara a cara. Y si no quieren, ¿se puede hacer algo? Y nosotros como pastores obviamente tenemos que respetar. Si alguien no quiere sentar cara a cara y platicar de su situación, nosotros no podemos a fuerzas unir. Y ya es algo que puede afectar a la iglesia. Ya viene Rosalba, se siente allá, hermana Leila se siente allá,
Y ya si decimos las llevamos a la casa, y hermana Rosalba, no voy a ir el mismo coche que va a ir hermana Leila, y hermana Leila, no voy a subir donde ayer estaba sentada. Y ahí empezaron a juntar, ahí está el club de hermana Rosalba, los de la 95 que están echando porras a Rosalba, el de 95 que están echando porras a hermana Leila. Y ahí, ¿qué sucede en la congregación? Y entra hermana Leila y ahí hermana Aida del club de Rosalba. Nos da risa, pero dan cuenta que así suceden las cosas. Y eso trae la división. La división, y dice la palabra que la casa dividida no tiene fuerza. Por eso es un pecado tan feo y que lo aborrece Dios. Entonces ese pleito que trae el separatismo divide la iglesia, como sucedió en la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan que les reclamaba apóstol Pablo? Unos dicen que somos de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, otros de qué. No, somos de la pastora, somos del pastor. Yo vengo aquí por la pastora, no, yo vengo aquí por el pastor. Y es que el pastor, y empezamos a dividir por miles. Está bien tener su propio gusto, ¿me entienden? No estoy hablando de eso. Más que si su gusto es la pastora. Estoy bromeando. Pero bueno, si entienden lo que estoy diciendo, que estas cosas dividen el cuerpo y traen enemistad, donde debe de ser amor y transparencia. No todos vamos a ser amigos, ni es necesario que todos estemos mejores o seamos mejores amigos de la vida. Ni muchos hermanos en las familias tienen buena relación, pero no son amigos. No se trata que seamos amigos, se trata que seamos hermanos. Que seamos hermanos. Que seamos transparentes, que no llevamos piedras aquí uno contra otro. Miden su alma si no está pesada contra alguien. Muchos cargamos aquí los saquitos. Tenemos que sacar las piedras y no apedrear a la persona contra cual lo que nos gustaría, pero sino limpiar nuestra alma de enemistad. Limpiar, quitar toda la enemistad. Pablo, en su epístola a los Filipenses, dice, cuando habla de los que predicaban para desacreditar a Pablo, dice en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. A nosotros nos tocó ver cómo la gente predica con envidia hacia nosotros, por contender, por decir somos mejores, tenemos más amor que ellos. Vengan con nosotros, los vamos a amar más. Nosotros sí amamos a nuestras ovejitas. Estas cosas que en el momento cuando alguien empieza a jalarte enfocándose en sí mismo, dile, aléjate de mi Satanás, a Dios. No quiero verte, porque si la persona construye su ministerio sobre su personalidad, no va a sobrevivir la tormenta. Entonces dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones
a mis prisiones. Entonces ese pleito invade nuestro pensamiento cuando pensamos más en las personas y problemas personales que en nuestro Padre y su Mesías Cristo Jesús. Si no ponemos a Mesías en primer lugar de nuestro pensamiento, todas nuestras relaciones humanas sufrirán y la contienda o pleito levantará su fea cabeza y en el matrimonio va a haber divorcio, en la iglesia va a haber separación, en la amistad va a ser se va a convertir en enemistad. Mis hermanos, cuando hablamos de Mesías y cuando le escupían, cuando lo humillaban, cuando le decían y llamaban por nombre de demonio y etcétera, etcétera, él sabía decir: Padre, perdónalos porque no saben qué hacen. Y no solo lo decía, él quitaba toda la piedra oscura de su alma para no acumular enemistad contra alguien. Mucho cuidado, mis hermanos. Las veces pasadas hemos hablado, y lo voy a recordar rápido, que muchas veces cuando nosotros no convivimos con la congregación o cuando no congregamos seguido, muchas veces el enemigo viene como serpiente y nos miente que todos traen algo contra ti. Pensar, tú proyectas tu falta de confianza sobre los demás y la enemistad que se levanta en ti porque no estás siendo todo el tiempo instruido, no convives muchas veces, se convierte en enemistad y tú entras y piensas: todos me están mirando feo. ¿Quién pensó una vez así? A ver, levanten la mano. Honestamente. A mí nunca me ve feo nadie. No lo veo. Aunque lo veo, pero no me afecta. ¿Saben por qué? Porque estoy en mi casa. Porque estoy en la casa de Dios, y de aquí no me van a sacar ni a la patada, porque es la casa de mi Padre, la congregación. ¿Quieren que no les vean feo? Hay que venir más seguido para que se acostumbren. ¿Sí me explico, mis hermanos? Hay que estar en casa. Ya pues que es casa, ya para que te miras feo el que está en la casa. Pues ahí está y va a estar, y haz lo que hagas, ahí va a estar. Amén. Como decía una hermana, a mí ni con bulldozer me van a sacar, porque aquí Dios me plantó y de aquí solo me van a sacar con los pies enfrente, decía una hermana. Bien, y ya para terminar para hoy, mis hermanos, si ponemos a nuestro Mesías en primer lugar en nuestro pensamiento, entonces podemos tener luz. Puedes golpear tu frente duro y dile: luz, que se enciende la luz. Y vamos a poder caminar en la luz y construir relaciones. Si nosotros predicamos y enfocamos en yo, en mis obras, en mis entendimientos, entonces quitamos a Mesías de primer lugar y ya estamos en el peligro de entrar en enemistad y en pleito. El hombre que no vive conforme al Espíritu, limpiándose día tras día con la sangre de Cristo y confesando su pecado, es hombre de contienda. Tal persona no se preocupa por la obra de Dios, por el reino de Dios o por la congregación de Dios,
sino lucha para mostrar que yo tengo razón, para hacer valer su poder y destruir su oponente. Proverbios 29-22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ningún pecado es más común y destructivo que el pecado de pleitos de Eres. Pero el pleito que traemos dentro es muy fácil, puede reconciliarse a través del sacrificio perfecto de nuestro Mesías, Cristo Jesús. Proverbios 17-14 para terminar: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede, En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El que Hijo libera va a ser libre de verdad.